Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Habitualmente, como será el día de hoy, una mezcla de tantas. Ya hemos hablado alguna vez del IMC, de hecho tenemos un capítulo dedicado íntegramente a ello, el capítulo 83. Y en este capítulo, el 150, vamos a profundizar un poquito más en el tema, concretamente hablando de la paradoja de la obesidad, que en realidad debe llamarse la paradoja del sobrepeso. Ya hablamos en su día y hemos hablado en múltiples episodios de que el IMC es un parámetro poco válido porque es un poco escueto y deja sin analizar datos muy importantes como la masa magra, la masa grasa, el volumen de agua. Pero se ha visto que el sobrepeso en realidad no sería un sobrepeso, sino que sería un peso saludable, como comentaremos hoy. Y explicaremos por qué. En primer lugar hablaremos de por qué el sobrepeso parece ser un peso saludable, por qué el IMC no es un parámetro válido. Estas dos cosas ya las hablamos en el capítulo dedicado íntegramente al tema del IMC, pero me hacen falta para explicarlo de hoy. ¿Por qué se ha visto que tanto el sobrepeso como la obesidad pueden reducir la calidad de vida, pero no la esperanza de vida? La obesidad sí, pero el sobrepeso parece que no. Y la paradoja del obeso, o como digo yo, la paradoja del sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso es protector, pero la obesidad no? Entonces, para empezar, repasando un poquito, como decía el capítulo 83, ahí ya hablamos de que el IMC está anticuado, de hecho tiene casi 200 años, empezó a usar en la década de 1830, y lo único que utiliza son parámetros como la altura y el peso, y punto, y se queda ahí. Claro, esto deja muchísimos datos fuera. Como decía anteriormente, el volumen de agua, si tenemos retención de líquidos, pues el IMC va a variar y realmente no tendremos un exceso graso. La masa grasa, hay que analizarla como toca. La masa muscular, se van muchos parámetros que son muy necesarios para poder calcular si realmente es un peso saludable o no. Entonces ya sabéis que un IMC dentro del normopeso sería entre 18,9 y 24,9. A partir de 25 hasta 29,9 sería ya sobrepeso. Y de 29,9 hacia arriba, obesidad en diferentes grados. A partir de 40, obesidad mórbida. Pero lo que se ha visto es que realmente el sobrepeso como tal no sería un sobrepeso, sino que debería catalogarse como normopeso. Esto lo iremos comentando. También tengo que decir que en realidad estos parámetros se utilizan para la población occidental. Ya se ha visto que en otras zonas del mundo, como por ejemplo Asia y la Polinesia, realmente estos parámetros no son válidos. Para la población asiática, lo que nosotros llamamos normopeso, para ellos ya es sobrepeso. Realmente a partir de si no recuerdo mal, esto os lo digo de memoria, un IMC 22-23 ya es sobrepeso porque ya ven cómo las enfermedades asociadas al peso aumentan. Y aumenta la mortalidad también. Entonces, esto del IMC de normopeso es aplicado a población occidental. Y en la Polinesia, más de lo mismo. Su normopeso realmente llega, no sé si es hasta 26 o 27, porque tienen mucha masa muscular por genética. Entonces, cuidado con esto porque no sirve para todo el mundo. Serviría para la población occidental como tal. Volviendo al capítulo de hoy, ya hablamos en su día de que hay otros parámetros que potencialmente podrían sustituir al IMC, en este caso el IVB de la clínica Mayo, el Body Volume Predictor, que en este caso lo que tiene en cuenta es el volumen corporal total y el volumen abdominal. Y por otro lado, el Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles también habló del RFM o índice de masa grasa relativo, que en este caso relacionaría la altura con la medición de la circunferencia abdominal sin tener en cuenta el volumen total, pero sí que tendría en cuenta el volumen graso, porque la cintura abdominal nos da muchos datos sobre el tema. Luego, posteriormente, mentira, antes de esto, en la revista JAMA, en el año 2016, ya sugirió que el IMC era un parámetro susceptible de ser sustituido. Ya era una cosa que se llevaba hablando. Pero es que esto se sigue hablando hoy en día y nadie hace nada, no se está sustituyendo nada. Luego, durante ese mismo año, en un trabajo publicado en International Journal of Obesity, usando datos de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos, la cual se usa para multitud de estudios, ya se vio que hasta el 29% de la gente con sobrepeso de la encuesta y el 16% de los obesos poseían parámetros sanguíneos saludables. Esto no quiere decir que tener unos kilos de más sea saludable, pero lo que significaría es que habría que redefinir un poquito la definición de sobrepeso. De hecho, aquí ya se vio, y luego seguiremos hablando de esto, que un IMC dentro del sobrepeso se asociaría con mejor salud. Sería una curva en forma de U. En el normopeso y en la obesidad aumentaría la mortalidad, pero en un rango del 23,7 de IMC
hasta el 27, es decir, dentro del sobrepeso, en la mayoría de esto, habría un menor riesgo de mortalidad. Y esto se ha ido repitiendo con los años. De hecho, hace poco estaban dos jornadas diferentes, una de insuficiencia cardíaca y una de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la paradoja de la obesidad hace la curva exactamente igual en las dos enfermedades. Y esto hablaremos después de otras que también lo hacen, que es la forma de U. Si tienes infrapeso o normopeso, aumenta el riesgo de mortalidad, y si tienes obesidad, aumenta la mortalidad. Y en la parte baja de la U, que es el sobrepeso, resulta que la mortalidad disminuye, y de ahí la paradoja de la obesidad, que, como digo, debería llamarse la paradoja del sobrepeso. ¿Por qué pasa esto? Pues según los expertos podrían haber dos posibilidades: o bien nos estamos equivocando en la clasificación actual y el normopeso que nosotros comentamos es erróneo, o bien la relación entre el peso y la salud es más compleja de lo que pensamos. Yo creo que A y B son correctas. En las dos cosas nos equivocamos. O sea, tanto la clasificación es errónea, porque este parámetro tiene 200 años y hace 200 años no teníamos la tecnología y la ciencia de ahora, y la relación entre el peso y la salud pues es mucho más compleja de lo que creíamos. Luego, por otro lado, os quería comentar un parámetro que ya comenté en el capítulo del 83, donde aunábamos sobre el IMC, y en este caso se quiso ver si realmente el poseer un exceso de grasa aumenta el riesgo de mortalidad o simplemente es una correlación sin causalidad. Se aplicaron medidas de adiposidad, porcentaje graso, en más de 25.297 hombres y mujeres caucásicos, cuya salud había sido rastreada como parte del estudio del Biobanco del Reino Unido hasta su muerte, y 25.297 personas de edad y sexo similar, el grupo control, sanos. Lo que se vio es que la relación entre el índice de cintura-cadera y la mortalidad por cualquier causa aumentaba linealmente dependiendo de estos parámetros. O sea, a mayor índice de cintura-cadera, mayor mortalidad. El riesgo de mortalidad prematura sería más bajo para aquellos con un índice inferior, pero que dicho riesgo aumentaría de forma constante a medida que aumenta el IMC, o sea, una línea totalmente recta. Por el contrario, el IMC y el índice de masa grasa tendrían una relación en forma de J con la mortalidad. Aquellas personas con un IMC o índice de masa grasa extremadamente alto o bajo tenían mayor riesgo de mortalidad en comparación a los que poseen un IMC moderado, que, como ya he dicho antes, estaría dentro del normopeso obesidad, ese límite que está en tierra de nadie ahora mismo. El índice de cintura-cadera tendría una asociación más potente con la mortalidad por cualquier causa que el IMC o el índice de masa grasa. Por cada aumento de una unidad del índice de cintura-cadera, la probabilidad de muerte de mortalidad prematura aumentaría casi el doble en comparación a una unidad del IMC o una unidad del índice de masa grasa. Y dicha asociación con la mortalidad sería más fuerte si cabe en hombres respecto a mujeres. Además, la asociación entre el índice de cintura-cadera y la mortalidad sería constante, independientemente de la distribución de la grasa. Eso es clave, porque, según los investigadores, dado que el IMC no diferencia si hay acumulación de grasa alrededor de la cintura o alrededor de las caderas, y no existe el mismo riesgo de enfermedad y mortalidad en ambos casos, el IMC sería un parámetro erróneo o al menos con menos datos de los que se necesitaría. También hay que decir que se ha visto en estudios que el tener más grasa en la cadera y no tanto en la cintura, en este caso algo que sucede más en mujeres que en hombres, tendría cierto factor protector. Esto se ha estado estudiando mucho durante los últimos años y como vemos aquí en este estudio, que es de 2022, pues tiene su sentido, ¿vale? Entonces, esto, como digo, se sigue estudiando, pero parece que el índice de cintura-cadera sería más, nos diría más. Y esto también tiene sentido a nivel biológico, porque ¿qué pasa con la cintura? En la cintura, cuando hay más grasa, no es solo que tengamos más grasa abdominal, que también, sino que hay más masa grasa alrededor de órganos clave, como son el hígado, sobre todo el hígado, y alrededor de los riñones. Entonces, primero, no aumenta lo que nosotros, los típicos flotadores o grasa que nos queremos quitar del abdomen porque nos vemos demasiada grasa ahí. Realmente es la segunda parte. La primera parte, o sea, la grasa que primero aumenta, es la grasa orgánica, la grasa que está alrededor de los órganos. Entonces, cuando adelgazamos, realmente no adelgaza primero lo que queremos quitar, que suele ser la línea del abdomen, sino que primero adelgaza la masa grasa orgánica, la que está sobre los órganos, y después ya perdemos la grasa exterior, porque el cuerpo funciona así.
Primero fastidia los órganos y luego ya distribuye la grasa a otros sitios cuando ya se ha quedado sin sitio donde ponerla, ¿vale? Entonces, por eso la cintura abdominal tendría más sentido a nivel de medir esperanza de vida, mortalidad y demás que que la cadera, porque en la cadera, como digo, ya se ha visto en algunos estudios que tener más cadera, más grasa en la zona de la cadera, en este caso algo más típico de mujeres respecto a hombres, sería protector en lugar de ser algo malo como tal, ¿vale? Evidentemente, si hay mucha masa grasa en general, tanto en cadera como en abdomen, pues más grasa implica más riesgo de enfermedad y de mortalidad. Pero cuando estamos en un peso, se supone que en normopeso, sobrepeso, tener más grasa a nivel de la cadera y menos en la cintura abdominal sería mejor, ¿vale? Y volviendo a lo que comentábamos, ¿qué pasa con el tema de la calidad de vida, esperanza de vida y demás? Pues ya vimos que, bueno, esto lo hablamos un poquito también en el capítulo previo, que un índice de masa corporal o IMC elevado, es decir, sobrepeso u obesidad, se asociaría con una menor esperanza de vida y enfermedad cardiometabólica. Sin embargo, no es lo mismo cantidad que calidad de vida, y los resultados de estudios de sobrepeso y esperanza de vida son controvertidos. Esto, como ya habéis visto al principio del programa, tiene su sentido, porque no es lo mismo sobrepeso que obesidad. Y de hecho, igual el sobrepeso lo estamos catalogando mal. En un trabajo que se publicó en la revista JAMA en el año 2023, buscó el vínculo, este posible vínculo, 2023, perdón, no, 2022, este posible vínculo entre el exceso de grasa corporal con la mediana edad y la calidad y cantidad de vida, y se vio que sufrir sobrepeso a los 40 años tendría consecuencias en la etapa de la jubilación. En 2014 se descubrió que la esperanza de vida de Estados Unidos había disminuido por primera vez en 2 décadas, con el aumento de la prevalencia de la obesidad, puesto que este trastorno se asocia con diferentes factores de mortalidad, como enfermedad cardiovascular, metabólica y demás. Además, se sabe que la obesidad no solo reduce la esperanza de vida, sino también la calidad de vida. No está claro que el sobrepeso como tal se asocie con una mayor mortalidad, y de hecho hoy en día sigue sin estar claro. Ya ha habido revisiones, hace ya de estos 2 años, que sugerirían que el sobrepeso se asociaría con mayor longevidad que el peso normal, pero el sobrepeso sí que se asocia con mayor riesgo de enfermedades y mayor gasto sanitario, además de peor calidad de vida. Así pues, dado que los datos son controvertidos, los investigadores del estudio publicado en el año 2022 analizaron datos de casi 30.000 personas disponibles en el Chicago Heart Association Detection Project in Industry, realizado entre el año 1985 y 2015. Tras 3 décadas de estudio, se pudieron realizar comparativas entre estados del sobrepeso y la obesidad de clase 1 o 2 con los casos de un IMC normal a la edad de los 40 años y que pasaría a los 65 o más. El 46% de los participantes tenían un IMC normal entre comillas, mientras que el 39,6% sufría sobrepeso y el 11,9% obesidad de clase 1 y 2. Conclusiones: las personas con sobrepeso y obesidad, tanto clase 1 como 2, sufrían una mayor carga de morbilidad, o sea, tenían más enfermedades que el IMC normal. La edad media de mortalidad era similar en el grupo de normopeso y sobrepeso, 82 años. La esperanza de vida sí era menor en la obesidad. La edad media de muerte era de 80 años, 2 años menos. Los costes económicos acumulados eran mayores en el sobrepeso y obesidad. Así pues, se confirma que el sobrepeso se asociaría con mayor morbilidad, peor calidad de vida, pero no con mayor mortalidad, ¿vale? Aquí ya vamos viendo cosillas. Y para terminar, el último artículo que hemos publicado sobre el tema en el periódico, en español, que como ya sabéis os lo enlazo en las notas del programa, la paradoja del obeso, ¿por qué un mayor IMC implica una menor mortalidad? Ya os he hablado antes de que tanto en la insuficiencia cardíaca como en la enfermedad pulmonar crónica hay curvas en forma de U, pero es que no son los únicos casos. Justamente estas 2 enfermedades yo me he dedicado tanto en consulta como a nivel de dar ponencias y demás a hablar de cosas que se asocian, cosas que no, cosas que mejoran, cosas que empeoran, y justamente el peso es la paradoja. O sea, es en plan de por qué tener unos kilos de más, tener sobrepeso sería protector. Y la verdad es que no está claro por qué. Y como explicaremos hoy, hay bastantes hipótesis sobre el tema. Se supone que a partir de un IMC 25 sobrepeso y el 30 es obesidad, pero como ya hemos ido diciendo hasta ahora, no es tan así. Ahora ha habido un nuevo metaanálisis publicado en el Journal of Clinical Medicine a cargo de los investigadores del Instituto Militar de Medicina de Legionowo y la Universidad Médica de Varsovia, en Polonia, y su tesis es la que ya hemos comentado, que el bajo peso
y la obesidad serían perjudiciales, pero el sobrepeso al límite de la obesidad protegería frente a la muerte. Como ya sabéis, la obesidad no es solo una relación entre peso y altura, también hay una anomalía de la composición corporal. La obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, como muchas de las que sufrimos hoy en día. Las enfermedades crónicas en general, cardiometabólicas, tanto las enfermedades cardiovasculares, arteriopatías, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, incluso se está viendo que la ansiedad y la depresión, los trastornos mentales, todo ello se basan todas en una inflamación crónica de bajo grado o de más grado, dependiendo de la intensidad de la enfermedad. Pero la base primordial, la fisiología inicial, siempre es inflamación crónica de bajo grado, que tenéis un capítulo dedicado al tema. Luego, a partir de esa inflamación, pues pasan diferentes cosas, ¿vale? En el caso de la obesidad, es una enfermedad inflamatoria crónica donde los adipocitos o células grasas se vuelven disfuncionales y liberan moléculas inflamatorias. Y esto, al final, ocasiona la comentada inflamación de bajo grado, que acaba dando lugar a muchas de las patologías que ya he comentado: enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, etcétera. E incluso mayor riesgo de cáncer, que esto se está estudiando mucho de qué pasa aquí y porque algunos cánceres se asocian a la obesidad y otros no. Bueno, el IMC óptimo, como hemos dicho, no sería entre 18,5 y 29,9, y ya se ha visto que tanto en enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, pero también en enfermedad renal crónica e incluso en diabetes, hay menos mortalidad si se sufre sobrepeso respecto al normopeso o a la obesidad, ¿vale? En este caso, se da lo que se llama paradoja de obesidad. Algunas teorías sugieren que se debe a que los sujetos delgados incluidos en los estudios estaban más enfermos que los obesos y su baja masa corporal sería atribuible a la caquexia. La desnutrición y el bajo peso también se asocia con la inflamación y un deterioro del sistema inmune. Otras teorías sugieren que el tejido graso de los pacientes con obesidad, o con sobrepeso en este caso, retiene las toxinas lipófilas, evitando la toxicidad generalizada. Se han llegado a argumentar incluso fallos de los métodos de estudio, pero como no estaba nada claro y sigue sin estarlo, se realizó la revisión sistémica que os comento hoy. Se buscaron artículos en PubMed sobre artículos publicados en todo el siglo XXI, y al final, después del filtrado de los artículos, se incluyeron 82 artículos con una participación de 2,7 millones de pacientes y 23,4 millones de pacientes por año. Según sus resultados, tras analizar toda la evidencia disponible, se objetivó de nuevo la forma de U entre el IMC y la mortalidad. La mortalidad más baja estaría en el rango entre 25 y 30, sobrepeso. Ni normopeso, ni infrapeso, ni obesidad. Sobrepeso. Esto implicaría que la mortalidad aumentaría tanto en un IMC inferior a 25 como en un IMC superior a 30. Por otro lado, en pacientes ancianos, un IMC inferior a 20 se asociaría con un mayor riesgo si cabe. En pacientes diagnosticados de diabetes en particular, un IMC inferior a 20 y un IMC superior a 35 sería la mayor mortalidad de forma similar. O sea, tanto un peso muy bajo como una obesidad grado 2 serían los puntos donde más mortalidad habría, y luego abajo la forma de U, el sobrepeso sería protector. En pacientes diagnosticados con enfermedad cardiovascular, el riesgo de mortalidad aumentaría a partir de un IMC de 25, pero no cambiaría notablemente a partir de dicho valor. O sea, a partir de 25 la mortalidad aumenta, pero sería similar en diferentes grados de obesidad y, en diferentes grados de sobrepeso y obesidad, ¿vale? Una explicación posible, esto según los autores, es que la composición corporal explicaría mejor el riesgo de mortalidad por IMC. Este análisis revela más información y lo hace de forma más completa, dado que se tiene en cuenta el porcentaje de masa muscular, masa grasa, masa ósea y agua. A mayor cantidad de grasa visceral, mayor riesgo de mortalidad. Y una mayor proporción de masa muscular se asociaría con una mejor salud. Precisamente esto podría explicar, al menos en parte, por qué un IMC superior a 25 sería protector, dado que es habitual que una persona con mayor porcentaje de musculatura suele superar fácilmente el IMC de normopeso, ¿vale? Como conclusión, los autores aconsejan seguir investigando, ya que, aunque se tuvieron en cuenta muchos parámetros, harían falta más datos si cabe. Pero lo que se ha visto es que un IMC óptimo para vivir más es entre 25 y 30. No se puede descartar que realmente no tenga nada que ver el IMC como tal, sino el porcentaje de masa grasa
y masa muscular, porque de hecho nos hemos centrado mucho en el tema de perder grasa, perder grasa, perder grasa, y hasta hace no muchos años, porque ahora ya es algo muy típico, no se ha tenido en cuenta que más masa muscular, mejor salud, menos riesgo de mortalidad, en la vejez menos riesgo de caídas, menos riesgo de osteoporosis, menos riesgo de prácticamente todo, si no todo. Entonces aquí deberíamos investigar un poco si realmente el problema es del IMC, porque el IMC es un parámetro que cojea por todas partes, o un problema de calcular porcentajes de masa grasa y masa muscular, pero esto tendremos que seguir investigándolo. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés. Como siempre podéis ver esto en YouTube o escucharlo en cualquier plataforma de podcast que a partir de Qonda se distribuya a todas: iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, la que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.